¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Vamos a ver hoy cómo resolver algunos ejercicios del examen de ingreso a la Universidad Mayor de San Simón. En este caso a la Facultad de Tecnología. Vamos a hablar del examen de ingreso 1 2020, tercera opción. En sí, el examen de ingreso cuenta con varias ramas. Una de esas es aritmética y álgebra, que lo vamos a resolver el día de hoy. Otra es geometría, trigonometría. Y más abajo podemos encontrar incluso de lo que es física, química y biología, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en lo que es aritmética y álgebra. Vamos a la pregunta número 1. Tenemos ahí la pregunta número 1 que nos dice: ¿qué de lo siguiente es cierto para la parábola? Nos da una ecuación de la parábola y nos da varias opciones, ¿no? El inciso A nos dice que se abre hacia abajo con dos abscisas en el origen. El inciso B nos dice que se abre hacia abajo sin abscisas en el origen. Y el inciso C nos dice que se abre hacia abajo con una abscisa en el origen. El inciso D que se abre a la izquierda y E ninguno. Entonces tenemos que elegir la opción que es afirmativa, que es cierta, que es verdadera para este primer ejercicio, ¿no? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es llevar esta ecuación a una pizarra donde lo vamos a resolver y vamos a lograr simplificarlo, ¿no? Y también aclarar una cosa: al hablar de abscisas estamos hablando de la coordenada X, ¿no? A las X se les llama abscisas y a las Y se les llama ordenadas. Si hubiera algún ejercicio con un eje Z, se le llamaría cota, ¿no? Entonces, al hablar de abscisas estamos hablando de el eje X. Como les dije, entonces ya habiendo aclarado ese aspecto, vamos a pasar a lo que es la pizarra y vamos a cargar el ejercicio. Vamos a ver cómo lo he resuelto y les voy a dar una pequeña explicación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de analizar la solución es ver la ecuación canónica que tiene una parábola, que puede ser de 4 maneras diferentes, ¿no? Ahí lo podemos ver. La opción 1, la opción 2, 3, 4. Y cada una tiene su propia gráfica, ¿no? Tiene un P, tiene un H, tiene un K, que son las coordenadas de los vértices, ¿no? Y cada función tiene su característica para la gráfica. Por ejemplo, la primera es para una gráfica que está apoyada, prácticamente está echada en el eje y se abre hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba. Ustedes pueden ver cómo se abre hacia arriba y además que el x menos h está elevado al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene dos posibles valores, ¿no? En x, y que está echado en el eje y. Como les decía, la primera ecuación. Eso quiere decir que está echado en el eje y. Vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación, la diferencia es que tiene un signo negativo. Y abajo también podemos ver que el y, por ejemplo, tiene dos valores, por lo tanto va a estar echado en el eje x, ¿no? Entonces, el primero estaba echado en el eje y el segundo está echado en el eje x. Depende cómo está diagramada la ecuación. También vemos que si es positivo, se abre hacia el signo positivo en el eje y. Si es negativo, hacia el signo negativo donde están en el eje y. Y si es positivo, también se abre en el signo positivo de los x. Sabemos que el positivo de los x está a la derecha, por lo tanto se abre hacia la derecha. Y lo mismo de los x, el negativo está a la izquierda, por lo tanto se abre a la izquierda. Entonces de esa manera se graficaría, o ya tendríamos una idea de cómo se grafica estas 4 funciones o ecuaciones canónicas, ¿no? Ahora partamos y dediquémonos a nuestra ecuación que nos da el problema. Tenemos y menos 4x al cuadrado más 20x menos 25, ¿no? Entonces tenemos un menos en el menos 4x que tenemos que eliminar. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Vamos a factorizar ese menos. Vamos a sacar de todo ese paréntesis el menos para tener que el x cuadrado sea positivo, porque no me conviene que sea negativo, ¿no? ¿Y para qué he hecho eso? Bueno, para volver positivo ese x cuadrado, entonces todo eso se puede simplificar en 2 menos 5 elevado al cuadrado por el menos que hemos factorizado al inicio, ¿no? El primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces 5 por 2, 10 por 2, 20 y 5 al cuadrado me va a dar 25. Otra cosa que tenemos que ver es que ese menos fuera de ese paréntesis al cuadrado no hay en ninguna de nuestras ecuaciones canónicas, entonces tenemos que eliminarlo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Tenemos que multiplicar un menos a toda la ecuación.
un menos 1 a toda la ecuación y eso va a provocar que y sea negativo y nuestras paréntesis entre el cuadrado se vuelva positivo, ¿no? Efectivamente. Teniendo eso, vamos a aumentar algunos artificios matemáticos, como ser el cero. Ese menos primeramente va a salir del paréntesis y ahí vamos, dentro del paréntesis va a haber un cero neutral, entonces no afecta en nada a la ecuación, no tienen por qué preocuparse si aumentamos un cero, que algo va a cambiar. Y lo mismo del otro lado lo vamos a dejar tal y cual estaba, ¿no? Solamente vamos a hacer ese artificio del lado izquierdo, que lo podemos hacer porque solo estamos aumentando un cero, ¿no? Ahora tenemos que ver que el 2x menos 5 al cuadrado no tiene un coeficiente el x, ¿no? El x no tiene coeficiente, su coeficiente es 1, por lo tanto ese 2 tenemos que borrarlo, eliminarlo. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Para eliminarlo tenemos que multiplicar un cuarto esta vez de los dos lados, porque ese un cuarto sí va a afectar a toda la ecuación, ¿no? Entonces vamos a aumentar un cuarto de un lado. Por lo tanto, para que meter ese un cuarto dentro del paréntesis, tenía que ser, va a entrar como un medio, ¿no? Un medio. Y ese un medio se va a poder simplificar con el 2 y demás. Entonces, por eso hemos aumentado un cuarto, ¿no? Porque un cuarto dentro del paréntesis va a entrar como un medio. Y entonces ustedes saben que si un medio elevado al cuadrado me va a dar un cuarto. Entonces, al multiplicar se van a simplificar los dos. Y me va a quedar x. Y un medio por 5 me va a quedar menos 5 medios, ¿no? Y ahí vamos a tener todo ya perfectamente adecuado con el x, con un coeficiente 1, ya no es 2, y todo respectivamente ordenado como una ecuación canónica. Entonces ya podemos saber cuál es h, cuál es k, cuál es 4p. Por ejemplo, ahí sabemos que un cuarto va a ser igual a menos 4p. En este caso lo he llamado a, no hay ningún problema. H o k va a valer 0 y h va a valer 5 medios. Esos serían los valores. Pero no hemos llegado a responder todavía la solución, ¿no? Lo único que sabemos es que ese es menos 4a. Y si es menos 4a, sabemos que va a ser una parábola. No vemos ese menos que está involucrado en el un cuarto. Me dice mucho, porque ahí vamos a saber que es la ecuación número 2, es decir, que está echada en el eje, en lo que es en el eje y se abre hacia abajo. Entonces ya sabemos esa característica de la parábola, que se abre hacia abajo y está echada en el eje Y, ¿no? Entonces se abre hacia abajo y está echada en el eje Y. Pero aún nos falta saber si es que cuántas abscisas tenemos en el origen, ¿no? Entonces para saber eso, para saber cuántas abscisas tenemos en el origen, tenemos que asumir que Y vale 0, porque estamos asumiendo que es el origen de Y, ¿no? Entonces Y vamos a asumir que vale 0 y vamos a reemplazar en una de las ecuaciones, en la ecuación más simple que tengamos. A ver, la ecuación más simple que tenemos es esta, a ver, de aquí, y la vamos a colocar en un cuadrado, o en un rectángulo, perdón, para poder identificar de dónde estamos sacando, ¿no?, la ecuación. Entonces ahí vamos a reemplazar y vale 0, y pudiendo despejar x, ya que ya no hay ninguna otra variable, despejamos x. Obviamente que me va a dar más menos. Fíjense que ahí hay un más menos. ¿Por qué hay un más menos? Porque hemos sacado raíz cuadrada, ¿no? Ese cuadrado que está ahí tiene que sacarse raíz cuadrada de un lado, raíz cuadrada del otro. Y por lo tanto una raíz cuadrada te puede dar dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, hacemos las operaciones hacia abajo, porque ese menos viene del 4a, ¿no? Ese menos de un cuarto me está queriendo decir que es menos en el 4p, entonces quiere decir que se abre hacia abajo. Una vez que ya hemos sacado esa afirmación, después de haber analizado la ecuación, tenemos que ir a las respuestas, a ver cuál es la indicada. Vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 te dice determinar todos los valores de x, dice tal que la expresión que vemos ahí esté definida en un número real. A ver, vamos a hacer zoom. Y vamos a un poco hablar de los números reales. Los números reales son un grupo de números que engloban los naturales, los racionales, los irracionales, es decir, números positivos, negativos, fracciones, etc. Pero no engloban los números complejos. Los números complejos, ¿cuáles son? Los números complejos, por ejemplo, surgían de una raíz de un valor negativo, ¿no? Si una raíz tiene un valor negativo, ese es un número complejo. Por lo tanto, si queremos que sea un número real, esta función que estoy señalando, 6x menos x al cuadrado, que lo vamos a ver en la pizarra a continuación, ese 6x menos x al cuadrado, que lo vamos a ver espérenme un momento,
que lo vamos a ver a continuación. Ahí está. Tiene que ser positivo, ¿no? Tiene que ser positivo. Ese 6x menos x al cuadrado dentro de la raíz tiene que ser positivo, porque no puede ser negativo. Si es negativo, ya estaríamos hablando de números complejos, ¿no? Y los números complejos ya no son números reales. Entonces, al hablar de si es positivo, tenemos que anotar una expresión que denote eso, ¿no? Que 6x menos x cuadrado tiene que ser positivo. Entonces, para saber que eso tiene que necesariamente ser positivo o igual a 0, vamos a utilizar una desigualdad, ¿sí? Una desigualdad en esa raíz, para evitar que sea negativo, ¿no? Y es por eso que vamos a utilizar el 6x menos x cuadrado es mayor o igual a 0. Tiene que ser mayor o igual a 0. No puede ser menor, porque si fuera menor o igual a 0, quiere decir que es un número negativo, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar esa desigualdad mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. De 6x menos x al cuadrado. Una vez que sabemos eso, tenemos que empezar a analizar y desglosar nuestra función 6x menos x al cuadrado. Vamos a ver cómo se puede simplificar o distribuir. En este caso podemos factorizar el x. El x factoriza de eso y nos sale menos 6 menos x por x, ¿no? Teniendo esos dos valores, esas dos funciones ya factorizadas, podemos saber lo siguiente. X vamos a igualar, el primer valor x vamos a igualar a 0, por lo tanto x va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora el segundo valor, 6 menos x igualamos a 0 y vamos a descubrir que en 6 menos x igual a 0, x vale 6, ¿no? Si despejamos bien, entonces si 6 menos x igualamos a 0 y despejamos x va a ser igual a 6. Entonces esos serían los dos valores críticos. Recordemos que los valores críticos se hallan igualando las factorizaciones que tú has hecho a 0. Entonces hemos igualado y hemos obtenido x igual a 0 y x igual a 6. Los dos valores factorizados, ¿no? Estos dos valores los vamos a representar en un intervalo numérico, como vemos abajo. Tenemos un intervalo con el 0, ahí vemos el 0, y tenemos el 6. Que está a 6, ¿no? Ahí está. Tiene que estar a la derecha porque hacia la derecha son los números positivos. ¿Por qué he anotado falso, falso, verdadero? Por lo siguiente, todos los números que vayan desde el 0 hasta el menos infinito, obviamente a la izquierda están todos los negativos, siempre van a ser falsos, es decir, no van a cumplir la ecuación. ¿Por qué? A ver, si reemplazamos un menos 1, por ejemplo, ahí vamos a tener 6 menos 1, va a ser 7. Por menos 1 va a ser menos 7, ¿no? Entonces ya es un número negativo, por lo tanto no cumple la regla de que tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, todos los números que están después del 0 son falsos, porque no cumple la regla. Ahora vamos a ver todos los que son mayores a 6, porque son falsos. Si tomamos, por ejemplo, el número 7, 7 menos 6 me va a dar menos 1. 7 menos 6, o 6 menos 7 me da menos 1, y menos 1 por 7 me va a dar menos 7. Por lo tanto, es menor a 0. No cumple que es mayor a 0, por lo tanto todos los valores que están mayores a 6 son falsos. Los únicos valores verdaderos van a ser los que están entre 0 y 6, que son los valores críticos. Entonces, ¿cómo podemos verificar eso? Asumimos cualquier valor dentro de esos y vamos a verificar. Por ejemplo, si asumimos un 2, podemos reemplazar en la función y nos va a dar que es mayor o igual a 0, ¿no? Ahora, ¿por qué cerrado? ¿Ven esos puntitos que están rellenados? Esos son rellenados, quiere decir cerrado, porque cada uno de esos valores están incluidos dentro de la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Que las respuestas van a estar entre 0 y 6, ¿no? Cualquiera de los valores que se encuentre dentro de esos intervalos es la solución. ¿Sí? Incluidos los mismos ceros y el 6, por eso son corchetes cerrados, por si acaso. Con esto ya habríamos concluido el ejercicio, ¿no? Entonces la respuesta sería 0,6 cerrado, cerrado. Y si corresponde a números reales, claro que va a corresponder a números reales. Vamos al examen y vemos cuál es el inciso correcto. No es el A, es el B, ¿no? Corchete abierto, 0, no, corchete cerrado, 6 cerrado, ¿no? Sería el inciso B. Muy bien. Pasamos al tercer ejercicio, antes de pasar al último, que dice que nos habla de un problema de aritmética en el cual se utiliza interés, ¿no? Tenemos un interés de 6 y 10%. Pone el doble en la cuenta de menor rendimiento. La cuenta de menor rendimiento es de 6%, ¿no? Se está utilizando el doble. Además nos dice que el interés anual de ambas cuentas es 3.520. Esos datos son importantes. Lo vamos a diagramar en la pizarra y vamos a explicar cómo lo hemos resuelto.
¿sí? Entonces aquí vamos a diagramar el problema. Ahí lo tenemos. Que invierte 6%, 10% de interés. Entonces tiene dos cuentas de banco. El hombre tiene dos cuentas. Una cuenta que le cobra 6 y el otro el 10. En la cuenta que le cobra el 6 dice que coloca el doble y en la 10 solamente una cantidad correspondiente, ¿no? Entonces, del 6%, al hablar de interés, tenemos que convertir eso en número. Entonces, 6% tenemos que dividir entre 100. 6 dividido entre 100 me da 0,06. 0,06 y multiplicamos por X. X, ¿qué es X? Es el dinero que tiene depositado en la primera cuenta. El 10%. El 10% dividimos entre 100, me va a dar 0,1. Como ahí vemos, ahí 0,1. Y multiplicamos por Y. Y que sería el dinero que está depositado en la segunda cuenta, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos valores de interés 1 y interés 2, que va a ser nada más que multiplicar el dinero de cada cuenta por el respectivo valor de interés anual, ¿no? Es anual, por año. Ahora, nos dice que en una tiene el doble. ¿En cuál tiene el doble? En la de menor rendimiento, es decir, la que tiene el menor interés, que sería el 6%. Entonces ahí tiene el doble, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el doble? Que tiene dos veces Y, dos veces respecto a la otra, ¿no? En la segunda cuenta tiene un Y cantidad de dinero, entonces tiene que haber en la primera cuenta, es decir, X va a ser igual a dos veces Y, el doble de Y, ¿no? Entonces eso quiere decir el doble, ¿no? Menor rendimiento parcial. Ahora, nos dice que el interés anual ganado es de 3.520. ¿Qué quiere decir? Que el interés 1 más el interés 2 va a ser igual a 3.520. Eso nos está queriendo decir. Sabemos que el interés 1 es igual a 0,06 por X. Y también sabemos que X es igual a 2Y, ¿no? X es igual a 2Y, entonces reemplazamos. Interés 1, 0,06X, que sería 2Y. Entonces ahí tenemos más interés 2, que sería 0,1Y. Eso es igual a 3.520. Posteriormente, ahí podemos sumar lo que son con Y. Y despejando Y, vamos a tener que nos da 16.000. Entonces, en la segunda cuenta hemos depositado 16.000. Pero ¿cómo hallamos X? Solamente tenemos que verificar que X es igual a 2 veces Y. Entonces, si ya tenemos Y que vale 16.000, tenemos que multiplicarle 2 y vamos a hallar 32.000. Sumamos los dos y nos da un total de 48.000. ¿Cuánto dinero en total se tiene en los ahorros? Bueno, se tiene 48.000, porque hemos sumado los dos valores de X y de Y, que es el dinero depositado en cada una de las cuentas, ¿no? Entonces la solución es 48.000. Para verificar, vamos a ir al examen y vamos a seleccionar la opción correcta, que sería el inciso C, 48.000, ¿no? Vamos al último ejercicio. Tenemos un sistema de ecuaciones, el ejercicio número 4, que implica logaritmos, ¿no? Entonces vamos a tener que aplicar un poco de propiedades de logaritmos. Van a tener que recordar un poco de lo que se hablaba en logaritmos, ¿no? Entonces vamos a sacar este ejercicio de aquí, lo vamos a copiar en la pizarra o lo vamos a cargar directamente. Y vamos a explicar cómo se ha resuelto, o cómo lo he resuelto, ¿no? Me van a esperar un momento. Ahí lo tenemos. Entonces lo primero que yo hice es numerar cada ecuación con 1 y con 2. La ecuación 1 y la ecuación 2 para tener un orden, ¿no? Voy a comenzar con la ecuación 2 porque me parece más fácil. Entonces voy a multiplicar un logaritmo a cada lado. Logaritmo de XY y logaritmo de 10. Ese exponente 10 que está arriba del 10 baja como coeficiente por propiedades del logaritmo. Entonces me va a quedar 10 logaritmo de 10, ¿no? Cuando un exponente baja como coeficiente. Luego ese logaritmo de 10 con base 10 me queda 1 porque son iguales la base y el logaritmo, ¿no? Entonces queda 1. Y 1 por 10 me va a quedar 10. Lo único que me quedaría explicar aquí es que el logaritmo de X por Y es una propiedad de logaritmos. ¿Se puede desglosar en qué? Se puede desglosar en logaritmo de X más logaritmo de Y, ¿no? Es una propiedad de los logaritmos. Por lo tanto, una multiplicación se puede desglosar en una suma, ¿no? Ya. Una vez que ya hemos hecho esa distribución, vamos a utilizar ahora la ecuación número 1 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar el logaritmo de un lado y el logaritmo del otro lado. Este logaritmo de X como está como exponente, pasa como a coeficiente a multiplicar, y el 25 también, como está como exponente, pasa a multiplicar como hicimos en el anterior ejercicio, ¿no? El 10. Entonces el 25 pasa a multiplicar. Y el logaritmo de X también pasa a multiplicar con mi coeficiente, como les decía.
Entonces ahí logaritmo de 10 ya tranquilamente podría volverse en 1. Pero antes de continuar vamos a hacer unos pequeños cambios. Por ejemplo, logaritmo de y lo vamos a llamar b, logaritmo de x lo estamos llamando a. ¿Sí? Logaritmo de x a y logaritmo de y b. Eso va a ser igual a 10 para evitarnos escribir todo. Y lo mismo allí. A por b va a ser igual a logaritmo de 10, como les decía, se hace 1. Lo voy a escribir mejor. Se hace 1 y me va a quedar 25, ¿no? Logaritmo de x por logaritmo de y, es decir, a por b va a ser igual a 25. Recuerden que hemos hecho ese cambio. A vale logaritmo de x y b vale logaritmo de y, para que sea más fácil resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Del primer ejercicio despejamos b y me va a quedar 10 menos a. Entonces, eso reemplazamos en la ecuación 2. Entonces, a por b, que sería a por 10 menos a. Multiplicando me va a quedar 10a al cuadrado igual a 25 y todo esto simplificando vamos a hallar un binomio cuadrado perfecto que va a ser igual a menos 5 al cuadrado, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que a tiene un solo valor. ¿Y cuál es el valor que puede tener a? Vale 5, ¿sí? Entonces ahí un producto de llevar el 25 al otro lado, de simplificar bien, obtenemos ese binomio, ¿no? Entonces si sabemos que a vale 5, para que dé 0, entonces recordemos que al valor de a lo hemos llamado logaritmo de x, ¿no? Y al b logaritmo de y. Entonces sabemos que a logaritmo de x vale 5. Y hemos llegado a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿no? Calcular logaritmo de x vale 5. La solución sería el inciso D, así de fácil, ¿no? Entonces con el inciso D ya tendríamos todas las respuestas al examen. En otro video vamos a continuar con geometría y trigonometría de la gestión 2020. Espero que les haya agradado y cualquier cosa pueden suscribirse.